conferencia magistral intitulada Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, Paradoja, Eufemismo o Revulsión, que será disertada por el doctor Jorge Douglas Price. Presenta esta actividad el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestro Pablo Espinosa Márquez, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En este momento, cedemos el uso de la palabra al consejero Pablo Espinosa Márquez. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta jornada más del Congreso de Filosofía del Derecho, muy amable. Y tenemos a continuación, y que en el objeto de avanzar con el programa, la participación del doctor Jorge Douglas Price, quien nos hablará de un tema que nos hará reflexionar en lo que vive hoy el país, México, y en particular en el Estado de México. ¿Qué acontece? Debemos preguntarnos cuál es el origen, qué detona social, política, económicamente y en el mundo del derecho una reforma constitucional que a nivel federal fue aprobada hace unos meses y que su proceso de implementación ha causado un auténtico tsunami, le podemos llamar, a nivel de nación. Una nación joven, una nación que está en la niñez, 200 años apenas de existencia, y el día de hoy veremos de qué estamos hechos las mexicanas, los mexicanos, para enfrentar este tema. Y qué mejor que con esta excelente conferencia denominada Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, Paradoja, Eufemismo o Revulsión. Y me permito dar una breve semblanza de nuestro ponente. Es doctor en investigación jurídica y postdoctorado por la Universidad de Lens, hoy Salento. Fue profesor titular regular de las cátedras de Teoría General del Derecho 1 y 2, decano y director del Centro de Estudios Institucionales Patagónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Calmahue, donde dirigió diversos proyectos de investigación. Fue también presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y juez de cámara de la provincia de Río Negro, Argentina. Es miembro del Consejo del Centro di Studi Sud Riccio de la Universidad de Salento y diversos consejos editoriales. Es autor de libros y artículos sobre teoría general del derecho, derecho y literatura, ética judicial, democracia y derechos humanos. Es director de la Red Internacional de Investigación y Acción de Derechos Humanos de universidades argentinas y brasileñas. Démosle pues un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jorge Douglas Price. Bienvenido. No vayan a creer que soy más alto que la profesora Anne. Tuve el recaudo de pedir auxilio para aparecer. Ante todo, quiero, más allá de todo formalismo y sinceramente desde el corazón, agradecer al magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, en su carácter de presidente del Tribunal Superior del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. Asimismo, con enorme afecto a mi querido amigo Juan Carlos Abreu Abreu, en su carácter de director de la Escuela de la Judicatura de este Estado.
Y ya en un grado de afecto que no puedo mensurar para mi queridísimo amigo Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, quien es en buena medida el principal responsable de que esté hoy aquí, de que haya podido construir tan buenos lazos aquí en México y de disfrutar de la posibilidad de compartir algunas ideas en este marco. Y por último, last but not least, a Aramis, quien como ustedes, bueno, los chicos jóvenes y las chicas jóvenes de hoy no han leído seguramente Los Tres Mosqueteros, pero Aramis es el único de los cuatro que sobrevive en la saga. ¿No? Al final de la saga, Aramis es el que queda en pie. Y es el más caballeroso, y es el más dedicado, es el más elegante. Decía Borges que a veces, haciendo una de esas bromas filosóficas de Borges, con la cábala judía, supongo yo, decía que las personas quedábamos marcadas con el nombre. Seguramente Aramis ha quedado marcado con el nombre, ¿no? Así que muchas gracias por todas las infinitas atenciones y a las infinitas preguntas que le hice que debió sufrir. Aquí vamos. En la convocatoria a este congreso, perdón, a mi esposa también, Verónica, que tal vez me esté viendo. Pongo el tiempo porque soy fatal con él. En la convocatoria a este congreso se señala con acierto que el inicio de siglo se ha caracterizado por la persistencia de una erosión continua de los espacios que ocupaban las democracias modernas. Que tal erosión se gestó paradojalmente a partir de políticas que, para resumirlo de algún modo, buscaron segregar o neutralizar a los enemigos que el mismo sistema crea. Los sistemas de política local, entiéndanse, los sistemas nacionales, frente a esta realidad de la globalización, a lo largo y ancho del planeta han desarrollado tantos enemigos como les ha sido o les es necesario. Y han tenido y tienen como denominador común la restricción de las libertades y de los derechos básicos, aunque su discurso de cabecera sean precisamente las libertades y los derechos. El presidente actual de la Argentina sería un vivo ejemplo de ello. Los enemigos son inventados bajo el precepto consagrado por Sartre en La Puerta Cerrada. El infierno son los otros. Pero también hay enemigos reales, creados al interior del sistema mundo como si proviniesen del exterior, que amenazan de muerte a la forma Estado de Derecho, que convengamos es, como todas las formas, una forma histórica. Como también se dice en la convocatoria, esta radicalización ha tomado la forma de la conversión de las garantías constitucionales, generando el efecto inverso de aquel para el cual fueron diseñadas, o respecto de algunos institutos que surgen de la forma Constitución. Uno de esos institutos vamos a analizar aquí. La autocracia, más o menos disimulada bajo signos ideológicos aparentemente opuestos, hasta dentro de las propias constituciones, esto es algo que daría para otro congreso, ¿no? Las contradicciones ideológicas de las propias constituciones, se expande a expensas de los mecanismos de defensa o resistencia que con ellas mismas se crearon. Y como resultado se producen extraños bucles que, como diría Hofstadter, inmunizan a los enemigos de los derechos ante las defensas del derecho. El sistema del derecho inventado en la modernidad padece una enfermedad grave. Y en el esfuerzo de deshacerse de ella, prueba antibióticos que no han cumplido con las pruebas de admisión para ser suministrados masivamente. El resultado es una enfermedad autoinmune. Y la consecuencia paradojal es que quienes sí se inmunizan contra el ataque son los enemigos del sistema. La misma institución que propongo analizar en esta contribución, la Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, bien podría caer bajo ese diagnóstico. Fue inventada, según sus creadores, para preservar la Constitución, aunque prima facie aparece como una subrogación del sistema de la política y, tal como sostienen Rafael de Giorgi y Diego de Paiva Vasconcelos, podría amparar, velar o metaforizar un
y legalismo difuso. Por todo ello preguntaremos si esta invención de la Corte Constitucional de Colombia, adoptada posteriormente por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, pero a su vez que también podemos encontrar en otros ensayos institucionales en las Cortes Supremas de la región, como en la misma de Argentina, es una alternativa real a esa práctica del derecho que materializa la erosión política de las constituciones, con el uso de las mismas garantías diseñadas para protegerlas de los ataques que son objeto. O bien, sí, por el contrario, se trata de una práctica que se afianza como espacio de jurisdicción, oscilando entre resistencia, activismo judicial y control político. O otro bucle. Sí, en otro bucle extraño, producirá que los poderes que amenazan los derechos quedarán inmunizados por los mismos institutos que buscan proteger los derechos. La exposición que he escrito es extremadamente larga, por eso he hecho esta enorme reducción en la que tal vez en alguna parte falte una conexión. Pero para poder entender el marco hice como unas peticiones de principios de en dónde está o dónde pretendo introducir o cómo pretendo introducir esta exposición. La sociedad no es la suma, dice Luhmann, de los cuerpos físicos, sino las comunicaciones que los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos. La sociedad, así producida, se viene construyendo, se viene desarrollando desde hace más de 5 siglos en una progresiva organización por funciones, superando, bien que no totalmente, a la antigua organización social estamentaria, aquello que De Giorgi ha llamado las periferias de la modernidad. 3. A partir de las funciones se generan sistemas sedimentados semánticamente a partir de una distinción. La distinción del sistema del derecho es ilícito, ilícito, lícito, ilícito o conforme derecho, no conforme derecho. Cada uno de los otros sistemas, como el de la política, que será tener poder, no tener poder, el de la economía, tener dinero, no tener dinero, se organiza en base a un par. 5, nuevamente Luhmann, los sistemas son operacionalmente cerrados y cognitivamente abiertos. Esto significa que procesa las irritaciones, que son comunicaciones, que vienen de los otros sistemas sociales, que son su entorno, según sus propias operaciones. 6, el sistema del derecho y el de la política se autonomizan recíprocamente a partir de la Constitución. Aquí tenemos un elemento clave para esta exposición. La Constitución es el punto a partir del cual ambos sistemas se diferencian. Déjenme aquí hacer una brevísima explicación. Debemos advertir que la Constitución es, tal como dice Raffaele De Giorgi, la unidad de la distinción entre el sistema del derecho y el de la política. O, como diría mi amigo Celso Campilongo, el punto a partir del cual en el derecho moderno ambos sistemas pueden diferenciarse, autonomizarse, afirmaciones que deberemos retener para contrastarlas al examinar un instituto como el creado por la Corte Constitucional de Colombia. Por último, entre estas peticiones de principios que podrían seguir para desgracia del auditorio, sabemos que el modo de preservar esa diferencia, la diferencia entre sistemas, es el control de constitucionalidad. Para alejar toda sospecha sobre qué digo cuando digo que la Corte Constitucional de Colombia inventó la Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, tengo que recordar aquí que en el Bonhams Case, el Justice Cook, y en Marbury versus Madison, el Justice Marshall, inventaron el control de constitucionalidad. No es un producto devenido de ninguna naturaleza. No podemos desarrollar aquí la teoría del control de constitucionalidad, pero es necesario recordar esto. Podríamos seguir el hilo que va del Bonhams Case a Marbury versus Madison y de ahí al debate tantas veces mencionado en este Congreso entre Carl Schmitt y Hans Kelsen. Pero para quien quisiera profundizar en este tema, es un debate que hay que releer,
releer en todos los sentidos de ese verbo. Bien, primer punto. Los sistemas de control de constitucionalidad. Tampoco podemos repasar los sistemas de control. Pero si los hiciéramos, podríamos observar que la escena institucional está muy lejos de ser dicotómica o siquiera tricotómica. Esto es, que el modelo difuso y a posteriori y el modelo concreto e in abstracto no agotan las alternativas. Hay muchos modelos mixtos. Y tampoco podemos analizar la medida en que estos sistemas facilitan u obstaculizan el mismo control que instituyen, comprendiendo ahora también al control de convencionalidad que ha sido incorporado al influjo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que también se ha dicho mucho aquí. Pero que bajo ese influjo, el influjo de la Corte Interamericana y de la incorporación del control de convencionalidad, se produce en ese debate Kelsen-Schmitt una inclinación, digamos, hacia el costado de Kelsen, puesto que en ese debate Kelsen sostiene que el sistema de naciones debe evolucionar hacia un sistema monista de fuentes internacional. Así como Kant pensaba en la paz perpetua, en el comercio como vía de las relaciones entre las sociedades, Kelsen en ese debate plantea que con un sistema de fuentes internacional que asegure ciertos puntos de partida podría garantizar esa paz y podría garantizar los derechos. No hace falta recordar qué ocurrió después. Diríamos que no en la argumentación, sino en los hechos políticos, quien triunfó fue Carl Schmitt, ¿no? Sí podemos afirmar que el diseño institucional del sistema de control de constitucionalidad nos proporciona el grado de libertad, esto dicho desde el punto de vista sistémico, el grado de libertad del sistema jurídico para ejercer el control de cambios del entero sistema. Dicho en términos sistémicos, es la llave del control homeostático del sistema. Resalto sí que las modalidades, volviendo a nuestro tema, ¿no? El tema colombiano, por así llamarlo, resalto sí que las modalidades de los sistemas mixtos de control, como el que tiene Colombia, es muy extensa. Elena Hayton, una notable jurista argentina y que fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha mostrado en un cuidado trabajo de 2010 la diversidad de modelos que solo limitándonos al espacio latinoamericano podríamos encontrar. En efecto, tras describir sintéticamente los sistemas vigentes por entonces en 17 de los países latinoamericanos, la autora concluía que la función de los magistrados no aparece tan dispar en el control difuso o concentrado. Los jueces son siempre jueces, y yo agrego, y juezas, ¿no? Es decir, el lenguaje sexista se mantiene. Y tienen que decidir de acuerdo a la normativa vigente en cuya cúspide está la Constitución. Con ello, el Tribunal Constitucional se aproxima al juez del sistema difuso en la eficacia de la cosa juzgada, que en ambos casos le suele permitir relativizarla en sus efectos o anular decisiones de jueces y tribunales ordinarios. A modo de comprobación de ello, cita el caso del sistema argentino, que siendo formalmente difuso, conforme el modelo norteamericano del cual es tributario, no aplica la doctrina del stare decisis, por lo que no poseen las sentencias de nuestra Corte Suprema efecto erga omnes, pero lo alcanzan de manera material porque la Corte aplica sin más sus propios fallos y el sistema, por principio de economía del sistema, lo sigue, con lo que se obtiene de manera, digamos, material, reitero, el efecto erga omnes. El control de constitucionalidad en Colombia, como verán, los pasos son acelerados. En Colombia el control de constitucionalidad aparece con la reforma constitucional de 1910, efectuada sobre la Constitución de 1886, que le asignaba tal rol a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, creándose mucho después, en 1968, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el cambio sustancial se va a producir con la Constitución de 1991. En esa Constitución se introdujeron cambios sustanciales en el control de constitucionalidad, fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales o humanos,
Aquí una breve digresión. Desde mi punto de vista, es un poco bizantina la discusión y debate acerca de si hay que llamarlos humanos o fundamentales, pero sería una digresión muy larga. Y ampliando el alcance del control constitucional sobre las actuaciones del Estado. Algunos de los cambios más importantes son: se creó como órgano independiente y especializado con la misión de salvaguardar la supremacía de la Constitución y se estableció un control amplio, concentrado y a priori sobre la constitucionalidad de reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes, decretos legislativos y otros actos normativos. Acentué, por motivos que los mexicanos y las mexicanas se darán cuenta rápidamente, aquello de control de las reformas. Se trata de un control de oficio obligatorio para todo tipo de actos que impliquen la incorporación de normas al sistema, como los tratados internacionales y las reformas constitucionales, las leyes antes de su promulgación. Esta Corte asumió la principal responsabilidad en el control de constitucionalidad, reemplazando a la Corte Suprema de Justicia, que antes ejercía esa función, aun si se han manifestado tensiones, como manifiestan algunos autores colombianos, entre ambos organismos, entre ambas Cortes. También se introdujo la acción de tutela, una acción análoga al recurso que conocemos como recurso de amparo o mandato de seguranza, ¿no? En lo que hace al sistema actual, sostienen Mendieta González y Tobón Tobón, que según el artículo 241 de la Constitución, se podría pensar que en Colombia existe un modelo de control concentrado al estilo italiano, alemán o español, pero no es así, pues existen otras autoridades facultadas para realizar el control de constitucionalidad. Se configura así un tipo de control que la Corte Constitucional ha llamado difuso funcional. Este sistema de garantías constitucionales ha tenido a su vez críticos dentro de la doctrina colombiana. En el mismo trabajo que mencioné recién, se cita a otro autor, Carlos Restrepo Piedrahita, quien sostiene que el abigarrado sistema colombiano de control de constitucionalidad es el más antitécnico de los que contemporáneamente existen en los estados. Es la más hipertrófica y sofisticada forma del denominado control difuso, pues cualesquier autoridad que tenga la función de aplicar las leyes tiene deber y potestad de control. Peor que sistema de control difuso, la cita es mucho más extensa, disculpen nuevamente, trátase, dice, de control anárquico. Y, último pero no menos importante, otro rasgo saliente del sistema colombiano de control de constitucionalidad es que las sentencias no tienen por únicas opciones la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas analizadas. Existe una tercera posibilidad que le da, como dice César Rodríguez, un gran jurista y filósofo de Colombia, flexibilidad a la decisión. Y esta es la constitucionalidad condicionada, que ha sido utilizada en la jurisprudencia constitucional de otros países como Alemania, Italia, España. Un ejemplo de ello es la sentencia C-355 del 2006, de la Corte Constitucional, que estableció un criterio de interpretación de la normativa en materia de aborto, pero lo hizo con esta, digamos, fórmula de constitucionalidad condicionada. Entramos por fin al instituto en cuestión, el estado de cosas inconstitucional. Es una creación jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia, elaborada a través de una serie de precedentes, el más antiguo de los cuales data de 1997. El instituto implica el paso, por un lado, de una acción subjetiva, individual o plurindividual, como pueden ser la acción de tutela, el mandado de seguranza, la acción de amparo, a otra de carácter objetivo y masivo, que se asemeja a las acciones de clase o class actions, solo que en este caso el litigio no ha sido impetrado por todos los miembros de la clase, sino por algunos de ellos. Y es el propio tribunal el que reúne las acciones individuales o plurindividuales dispersas en el sistema judicial en un solo proceso, constituyendo lo que yo denomino, y por supuesto en la teoría del derecho procesal se ha denominado, como litis consorcio procesal activo, que no sería estrictamente voluntario por lo que acabo de decir, porque se incorpora actores que no han promovido la acción. A esto, algunas autoras, como una gran teórica argentina, Mariela Puga, definen a este tipo, no al exacto tipo que ha
desarrollado la Corte Constitucional colombiana, sino a este tipo de procesos como litigio estructural. Ahora bien, según me propongo demostrar, el instituto que consideramos da un paso más allá de los sistemas de control de constitucionalidad. Desde que si bien Colombia ha adoptado, como vimos, un sistema mixto complejo, amplísimo, que conjuga el tipo difuso y el concentrado, el ESI supone un paso del modelo que podríamos llamar de contralor directivo del sistema, que es común tanto a uno como al otro sistema, ¿no?, difuso o concentrado, en tanto se funda sobre la idea de que el Poder Judicial ordena y controla, a uno donde además practica una iniciativa el Poder Judicial, ¿no?, o la Corte Constitucional, que si bien la misma Corte ha denominado como iniciativa dialógica, y se presenta como un dispositivo de cooperación interpoderes, eso es lo que estoy queriendo decir, jurídica y prácticamente mantiene un control que limita con las funciones del propio sistema político. Desde que parte de establecer los parámetros sociales a lograr por su orden, por la orden que emite, o las órdenes que emite al declarar el estado de cosas inconstitucional, y ordena promover a las agencias públicas involucradas, los poderes públicos o las agencias públicas. Es cierto que, sin embargo, la Corte Constitucional ha procurado preservar la diferenciación de los sistemas, desde que no indica ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo específicos. Esto mantendría aquella vieja línea entre las cuestiones de derecho y las cuestiones políticas, ¿no? El famoso asunto que ya está presente en Marbury versus Madison. Aunque sí define la urgencia y los estándares, lo cual hace dudosa esa primera afirmación. Pese a este último, pensamos, prima facie, que el instituto pone en riesgo la diferenciación funcional de los sistemas, pues al promover entre las agencias públicas competentes la concertación de las medidas adecuadas a su logro, reservándose el control del cumplimiento de los estándares que la misma Corte fija, para lo cual se ha visto precisada, tema aparte, crear salas de seguimiento, es decir, la propia Corte crea, cuando dicta una declaración de estado de cosas inconstitucional, crea una sala con 3 miembros de la Corte que ejercen el seguimiento de las órdenes dictadas con una burocracia ad hoc para ese seguimiento. Esta innovación, la del ESI, estoy llamándolo ahora por la sigla, ha provocado elogios y críticas y dudas, que reflejamos en el título de esta exposición. La de su creación ex nihilo, la de tratarse solamente de un eufemismo o de unas nuevas palabras tranquilizadoras, como decía el medievalista y psicoanalista francés Pierre Legendre acerca del entero sistema jurídico nacido de la Revolución Francesa. Así como también podríamos considerarla una institución, si bien revulsiva, porque hay como un primer rechazo por parte de los juristas al escucharla, al intentar comprenderla, eficaz. Pues, tal como pensaron sus propios creadores en términos teleológicos, lo que procura es cambiar un estado de cosas. Lo que nos recuerda lo que Carlos Cárcova, nuestro gran amigo, tristemente fallecido hace muy poco, denominaba la función paradojal del derecho. Decía Carlos, adelantamos la idea para tratar de fundarla escuetamente. El derecho en lo sustancial cumple un rol formalizador y reproductor de las relaciones sociales establecidas. Hasta ahí podríamos decir Marx, ¿no? Y a la vez un rol en la remoción y transformación de tales relaciones. Este es el gran aporte de Carlos Cárcova. Cumple a la vez una función conservadora y una reformadora. Esa es lo que él llama la función paradojal del derecho. Esta aparente contradicción se resuelve en la medida que se rescata para el análisis el rol de la ideología y la concepción relacionista del poder. Pero no es menos cierto que el análisis del efecto de estos procesos masivos, instados por el propio Poder Judicial en la experiencia colombiana y comparada,
como la brasileña y la argentina, revelan hasta el presente un significativo grado de ineficacia en sus objetivos declarados. Aunque no dejamos de advertir que la emergencia a su vez, no dejo de advertir que cada día más se hace presente frente a los sistemas jurídicos la emergencia de casos masivos, porque la propia sociedad se está transformando. Es decir, la presencia cada vez más frecuente de casos colectivos de enormes dimensiones. Hablábamos con Enrique sobre la probable ingreso a las cortes norteamericanas ahora a merced a un overruling de la Corte, de los casos relativos a las empresas de desarrollo de software, implica una sobrecarga sobre el sistema del derecho que no sabemos si el sistema del derecho podrá soportar. Paradójicamente, la Corte colombiana, entre las razones que exhibe para justificar la creación de este instituto, es que la sobrecarga que implica la masiva, cuando hablo de masiva, hablo de miles de interposiciones de acciones de tutela, implicaría sobre el sistema y la posibilidad de implosión del mismo. La Corte, voy a la definición del instituto por la propia Corte. La Corte ha definido la existencia de un estado de cosas inconstitucional a partir de la presencia de las siguientes condiciones. 1. La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. 2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. 3. La adopción de prácticas inconstitucionales como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado. Esto es una visible malformación del sistema, ¿no? 4. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias necesarias para evitar la vulneración de los derechos. 5. La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades y requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. Y por último, si todas, acá viene el argumento, que parece tangencial y creo que no lo es. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. Yo, en vez de congestión, hablo de implosión. Después, con algún número que les voy a dar, se va a entender por qué hablo tan radicalmente. El ESI se define por sus macrodimensiones. Se trata de violaciones o amenazas a muchos derechos fundamentales, a un colectivo de personas que no se pueden imputar a las acciones u omisiones de una sola autoridad. Se parte de la constatación de fallas estructurales, bloqueos institucionales o simplemente prácticas inconstitucionales cuyos intentos de resolución precisan de un esfuerzo coordinado de las agencias del Estado. Según los argumentos de sus propias decisiones, la Corte construyó esta doctrina para poder imputar consecuencias jurídicas no frente a un acto del Estado o de alguno de sus órganos, sino para afrontar una realidad, la que surge de contrastar y constatar un estado de cosas con un juicio normativo. Y tras ello concluir si se está ante situaciones que son o no son compatibles con la Constitución. Para llegar a la declaración, formalmente acumula expedientes de casos similares y decide casos complejos de manera conjunta, fundándose en la cláusula de defensa del Estado social y democrático de derecho, en los principios constitucionales y en doctrinas construidas por la dogmática constitucional como el efecto de irradiación de los derechos y el principio de integridad de la Constitución. Ideas que se enmarcan en la transformación principal del constitucionalismo de posguerra, de la segunda posguerra, originada principalmente como reacción a la devastadora experiencia del régimen nazi y sus homólogos, que precisamente diera como consecuencia la positivización de los derechos humanos, lo que ha implicado principalmente el giro de la concepción programática de los derechos como deseos de futuro instaurados en las constituciones, a la concepción operativa de los derechos.
por lo que pasaron de ser considerados como meras orientaciones axiológicas del constituyente a ser normas jurídicas directamente aplicables. A su vez, como es fácil desprender, es claro que el determinar cuándo se da por terminado el estado de cosas constitucional, cuando se da por superado, también le corresponde a la Corte, lo cual la ha obligado a precisar parámetros para establecer de modo objetivo el cuándo se dará ese levantamiento, podemos decir, de las medidas. No puedo desarrollar en el espacio de esta breve exposición todos los ESI que declaró la Corte Constitucional. Pero voy a mencionar algunos por razones históricas y otros por la enorme importancia que tienen solo por sus títulos. Con la sentencia SU 597 del 97 sobre docentes de municipio que no estaban afiliados por el sistema a las cajas previsionales. La sentencia T-153 del 98 de hacinamiento en las cárceles. Esto retengámoslo porque tiene mucho que ver con lo que va a ser el STF del Brasil después. La Corte, acá yo dije algo, la Corte Argentina no ha utilizado esta figura. La Corte Argentina además no tiene el control de constitucionalidad, pero es una Corte Suprema a la antigua, digamos, ¿no? Es decir, y tiene control difuso. Pero ha dictado una sentencia muy conocida en el mundo del derecho penal, que es la sentencia Berbisky, promovida por un centro muy reconocido en la Argentina por su defensa de los derechos humanos, acerca de la situación de las personas en situación de cárcel. Luego, con otra sentencia, también del año 98, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional por la falta de resolución de la Caja de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculado al Ministerio de Protección Social. En el año 98 también de protección a los defensores de derechos humanos, porque el sistema penal había alojado a un defensor de derechos humanos en la misma cárcel donde estaban alojados personas que por su acción estaban en la cárcel, poniéndolo en grave riesgo. Una de las sentencias más recientes es la T-302-2017, que podríamos denominar como niños de la Guajira, de la etnia guayú, en la que la Corte declaró la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de niños y niñas guayú, que tuvo como consecuencia, según informes fidedignos, la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a desnutrición. En la sentencia, la Corte emitió más de 200 órdenes a 25 instituciones para atender los derechos del pueblo guayú al agua, la alimentación, la salud y entre otros. Aquí les voy dando esas notas de masividad de las que hablaba hoy, pero está por venir la mayor. Algunas organizaciones no gubernamentales, sin embargo, manifiestan que el estado de cosas inconstitucional, en el caso de Guayú, no se ha resuelto, que por caso la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, que es el espacio donde ellos se encuentran, 34 casos por cada 1.000 niños, hoy todavía es 7 veces mayor que el promedio nacional, que es de 4,6 por cada 1.000 niños, según la veeduría ciudadana de la sentencia, por lo que el estado de cosas está todavía vigente. Pero quizá la sentencia más significativa de todas es la T-025 de 2004, que fue dictada para atender el estado de cosas inconstitucional provocado por las víctimas del desplazamiento que ha producido y produce en Colombia el conflicto armado. Se estima que las personas involucradas en ese desplazamiento son 4 millones de personas. La complejidad y la cantidad de las normas dictadas por la Corte, como ustedes podrán figurarse rápidamente, es enorme. Y cuando uno empieza a identificarlas, a inventariarlas, por así decir, detecta que prácticamente no hay área del Estado que quede excluida de tener que tomar acción
para proteger a 4 millones de personas que además no están. No es que se fueron de un punto del país a otro y están los 4 millones en las mismas condiciones, en un mismo... No, es decir, afecta al entero país y nos plantea, por eso digo al comienzo, la dificultad de cómo comprender a este instituto. Bien que refiriéndose en el Brasil, en el año 2015, el Supremo Tribunal Federal decreta un estado de cosas inconstitucional por algo muy análogo a aquel que cité de la Corte Constitucional colombiana, que es el tema del estado de situación de las personas en situación de, valga la redundancia, en situación de cárcel. Ellos sostienen que el Instituto de Estado de Cosas Inconstitucional es inconsistente. Ellos coinciden en que en ambos casos, sendos tribunales, el de Colombia y el de Brasil, afirmaron que la situación que se atacaba con el ESI no era el producto ni de un acto legislativo, ni de uno ejecutivo, ni el producto del accionar de un agente individual o de una agencia del Estado, sino de una reiterada omisión de pautas fijadas jurídicamente por el sistema de la política e incumplidas por agentes involucrados en la gestión, o como en el caso de los excesos de prisión preventiva en el Brasil, el colega que me precedió en el uso de la palabra del Perú lo citaba también, y yo podría afirmar que lo mismo dicen los analistas del sistema penal argentino, y no adivino nada si digo que lo mismo ocurre en México, ¿verdad? Otra estrategia argumentativa presente allí, afirman, consiste en señalar la omisión del sistema de la política para justificar que intervenga el sistema de derecho. Pero advierten, digo, de Giorgi y de Paiva Vasconcelos, pero advierten que el estado de cosas señalado como inconstitucionalidad es en realidad una ilegalidad difusa, porque es el propio sistema judicial el que, teniendo a sus manos herramientas para mitigarlo, no lo hace. Dicen específicamente, es primero una cuestión jurídica y luego un problema político. Agregan que los hechos que determinan estos pronunciamientos no son meros productos de una crisis en la que el propio Poder Judicial no haya tenido intervención. Que las inspecciones que no se llevaron a cabo, o aquellas que una vez hechas no detectaron las anomalías en las prisiones, o no las atacaron, lo que lograron fue su reproducción. Con cada decisión que negaba la libertad, o con las violaciones de los derechos en las cárceles, lo que se hacía era aumentarse ese estado de cosas que se llama inconstitucional. Dicen, cito, argumentativamente, se pretende que el problema se desplace, dicen, cito, argumentativamente al campo de la política y se presenta como una intervención del derecho en la política para, de hecho, promover la autoexención del derecho en relación con el conflicto que se produce con sus propias operaciones. Y aquí voy ya hacia la conclusión. El Instituto del ESI se define como de control de constitucionalidad, pero todas estas preguntas son para, ¿cómo se diría en Brasil? Para contrariar, para provocar, para que hagamos lo que hemos venido a hacer aquí, para debatir, partiendo de decirles que yo mismo, pese a haber estado leyendo mucho en estos meses sobre el instituto y sobre sus peculiaridades, no termino de definir un balance ni termino de inclinarme por estas opciones que le planteo, ¿no? Si es un mero artilugio como para calmar las ansias sociales, algo eso de arte de la palabra tranquilizadora que habla Pierre Legendre, o es un sistema que puede producir una revolución para poner en la agenda política temas que no aparecen en la agenda política. Claro que nos podemos preguntar si esa sea función de la Corte Constitucional. Volveríamos, ¿no? Otra vez. Otro bucle. El Instituto del ESI se define como de control constitucional, pero
¿Qué sentido puede atribuirse a estas declaraciones más allá de ser una comunicación política que nos acerca a ese amor al censor, ese amor al poder, a una teocracia salvífica como las de los sacerdotes que interpretaban las 12 tablas, ahora investidos con las togas? He sido juez, así que estoy dentro de la categoría, con las togas del Estado moderno, los sacerdotes de este moderno Estado. Es un instituto de control de constitucionalidad o, como podría objetarse, está instaurando una suerte de cogobierno, diluyendo la división de poderes sobre texto de una actuación dialógica o cooperativa. ¿Se puede pensar en una acción colaborativa del Poder Judicial con los otros poderes? Yo pienso que en algunos casos sí. No sé, nuevamente, si en estos grados y en esta dimensión. ¿No pierde el Poder Judicial su posición de control de la Constitución al involucrarse en la ejecución de políticas hasta el punto en que parece hacerlo? ¿Constituye esta institución un caso de falta de atención dentro del constitucionalismo de la región a lo que Roberto Gargarella ha llamado la sala de máquinas de la Constitución? Es decir, el instrumento organizacional. ¿Qué sucede o ha sucedido con la legitimidad democrática de la actuación de la Corte? Son preguntas, no estoy afirmando nada. ¿Hasta qué punto no constituye esta invención otra práctica activa de elitismo epistemológico, como diría el mismo Gargarella, que como ustedes saben, critica el judicial review y la teoría del control contramayoritario como un ejercicio elitista epistemológico que se funda allá en el citado capítulo del Federalista, de los papeles del Federalista que hemos escuchado hoy? ¿Cómo funcionan las salas de máquinas de la Constitución en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México y los restantes países de Latinoamérica ante intervenciones de los poderes judiciales análogas a las declaraciones de ESI en Colombia? Yo mismo, como juez de segunda instancia en la provincia de Río Negro, en Argentina, he tenido que actuar como juez de amparo. La Constitución de mi provincia tiene un sistema muy fácil de acceso al amparo. Las personas pueden interponerlo ante cualquier juez, incluso ante un juez individual de un órgano colegiado, que bajo ciertas condiciones, ciertas circunstancias, puede actuar en razón de la urgencia. Fue el caso en el que actué, y di instrucciones a organismos del Estado para sanar una cuestión medioambiental gravísima que afectaba a un barrio de una ciudad. Y estas preguntas que hago para la Corte colombiana me las hago para mí. Y para el caso en el que debí intervenir, ¿no? Como se ve, el instituto creado por la Corte Constitucional de Colombia, luego seguido por el Tribunal Supremo del Brasil, muestra una alta complejidad y provoca muchos interrogantes, y seguro estos no son todos. La principal conclusión es que estas respuestas son reacciones del sistema de derecho que forman parte de aquella tendencia que diera en denominarse judicialización de la política, que opera como respuesta a ese estado de ilegalidad difusa en la que viven nuestras sociedades, de anomia boba de la que hablaba Carlos Lino, mi primer maestro en filosofía del derecho, en un viejo y recordado texto de la década del 90, cuyo título lo dice todo: un país al margen de la ley. No hace falta que les diga que es Argentina. Esto es, que la divergencia entre la conducta esperada y la observada es tan alta que nos vemos en la obligación de revisar precisamente el diseño del entero sistema, la sala de máquinas. Advertimos, por último, que esa erosión no significa necesariamente el deterioro de un estado de cosas valioso, porque decimos estado de cosas inconstitucional y parece que antes había un estado de cosas constitucional, que ahora vemos menguar, como cuando se declama el deterioro de instituciones del estado de bienestar, que como tales han estado lejos de concretarse. Esto es, que podríamos preguntarnos por qué no se han considerado aún como estado de cosas inconstitucionales la pobreza estructural que afecta, según datos irrefutables, a nuestras sociedades. Según datos del año 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina, correspondiente al total de aglomerados urbanos, se registró que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 42,5%. En tanto, en ellos reside el 52,9% de las personas de la Argentina.
nos podríamos preguntar por qué no declaramos ese estado de cosas inconstitucional. La pregunta que nos hacemos ahora es si la vía adoptada por la Corte Constitucional de Colombia con el ESI o la Corte norteamericana en los sucesivos Brown versus Board of Education o en Roe versus Wade, ahora dejado de lado por el overrunning, o la Corte Argentina en casos tales como el citado Berbisky o el caso Mendoza, mediante el que intentó sanar la contaminación de la cuenca del Riachuelo, que es el río que rodea a Buenos Aires y que involucraba a varios millones, que involucra a varios millones de personas. O la sentencia del STF brasileño en la ADPF 347 que citara, son, por el contrario, intentos de saltos de complejidad del sistema a los cuales todavía no podemos comprender, que solo tal vez merezcan correcciones de rumbo, o, por el contrario, son errores del sistema. Para concluir, debo señalar una vez más que el control de constitucionalidad funciona como una llave de apertura y cierre del sistema, que el diseño institucional colombiano es probablemente uno de los más complejos y abiertos. Esto es, que confiere más poder al sistema jurídico en cuanto a la determinación de lo que la Constitución es. ¿Recuerdan aquello de Charles Evans Hughes? Porque a la compleja y decididamente activa gama de controles que hemos descrito, debemos agregar muy especialmente, y vamos a tocar el nervio mexicano, la del control de las reformas. Por lo que podríamos decir que en Colombia, por una parte, la defensa de la Constitución está en muchos órganos, pero por la otra, la Constitución tiene un método flexible de reforma, lo que importa un cierto contrasentido, por el que quizás haya surgido además entonces el instituto del juicio de sustitución, análogo al control, mediante el cual la Corte Constitucional controla incluso la reforma de la Constitución, venciendo aquella advertencia, vieja advertencia, la teoría del derecho de Alf Ross, sobre la imposibilidad de que una norma se refiera a sí misma. En este caso, la famosa frase de Hughes, los Estados Unidos tienen una constitución, pero los jueces dicen que es la constitución, pasa a tener un sentido inmensamente más fuerte. En fin, el tema es inagotable. La paciencia de ustedes no. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos, como se indicó al principio, que esta ponencia sería disruptiva, va a confrontar las ideas que hemos generado a través del estudio del derecho y en especial en su práctica. Ustedes, jóvenes y compañeras estudiantes, procuren siempre generarse preguntas sobre lo que ven, sobre lo que leen, sobre lo que viven. Y bien, tenemos oportunidad, todavía unos minutos para escuchar un par de preguntas. Si alguien quiere, aquí hay una, por favor, y la segunda allá, por favor. Profesor Douglas Price, felicitarlo por su ponencia. Mi pregunta es muy breve. ¿Qué opinión le merece el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana, a la que se ha criticado de que ha legislado en la práctica lo que los representantes populares no se han atrevido a hacer? Usted citó el caso de la sentencia del aborto y me gustaría saber su opinión acerca de este activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana. Gracias. Y Respondo una primera y después me de acuerdo. Bien, entonces, por favor. Bien, en primer lugar, yo debo declarar, no tengo una actitud contraria a lo que se ha dado en denominar activismo judicial. Y sería muy largo de explicar aquí, pero tiene que ver con mi teoría de la decisión judicial, acerca que ha sido mi tesis doctoral dirigida por el maestro Raffaele De Giorgi.
en la cual, en definitiva, lo que sostengo es que el sistema del derecho, como dirían Luhmann y de Giorgi, tiene como función la estabilización de las expectativas. Y como en alguna parte de la exposición dije, el sistema promete simultáneamente conservar e innovar. Y esa función el sistema la ha tenido siempre, y los jueces la han ejercido siempre, y es inevitable que la ejerzan. Es decir, la posibilidad de crear derecho, que es a lo que llamamos activismo judicial, que está presente en el debate sobre aplicación o creación en la decisión judicial, desde mi punto de vista se resuelve diciendo que, contrariamente a lo que, por razones ideológicas muy claras que hasta podemos compartir, la escuela del exégesis pretendía, aplicando o desarrollando la vieja frase de Montesquieu sobre los jueces como boca muda de la ley, refiere a un imposible de la comunicación. Las interpretaciones literales de la ley, las interpretaciones originalistas como las que proponía el ministro Scalia y sus seguidores en la Corte Suprema de los Estados Unidos, son argumentos que esconden la variabilidad de todas las comunicaciones, pues la comunicación, como dice Luhmann, que es en lo que consiste la sociedad, cada vez que se produce muere y se reactiva con la próxima comunicación. Y en cada comunicación producimos nuevo sentido. Las sentencias son comunicaciones de sentido. Y si nosotros exploramos, que creo que es una recomendación, hablábamos con Enrique Zuleta Fuseiro de eso, con su erudición me marcaba cuánto tiempo hace que no aparecen libros, por lo menos sensibles en materia semiótica. No obstante ello, yo voy a sostener que un gran déficit de el sistema del derecho o de los practicantes del sistema del derecho es la ignorancia de los aportes de la semiótica a la interpretación. Es decir, los juristas, filósofos del derecho, hablan sobre la interpretación con el código que instauraron Desmoulins, Troplon, Aubry, Gros, a partir del código de Napoleón, y se han quedado estancados en el tiempo. A lo sumo, alguno se vuelve realista y dice al estilo Wendell Holmes que el juez puede hacer lo que quiere. No, desconocen lo que ocurre con la semiótica. Y eso me lleva a decir, la variación está siempre en acción. Entonces, lo que cada uno llama activismo judicial es que la variación que una corte efectúa no me gusta, no coincido con ella axiológicamente. Porque convengamos que hay activismo judicial de izquierda y de derecha. La corte actual norteamericana es una corte activista, aun si es enormemente conservadora, reaccionaria. Por supuesto, desde mi perspectiva ideológica, estoy de acuerdo con la Corte Warren y con lo que dijo la Corte Warren en Roe versus Wade. Pero, ¿qué hizo la Corte? ¿Voy a decir que no fue activismo judicial lo de la Corte Warren? No. Tampoco deja de serlo el actual O'Reilly. No sé si me lo voy a explicar. Gracias. Muy bien. Y, por favor, la segunda pregunta. ¿Qué papel juegan los organismos internacionales y los derechos humanos en la promoción de acciones efectivas después de declarar un estado de cosas incondicional, y cómo pueden influir en la relación de cuentas del Estado frente a la comunidad global? Bien. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante, por cierto, tanto como la del profesor, el colega. A ver, en primer lugar, sostengo que desde la segunda posguerra y con la positivización de los derechos humanos se ha producido, y no digo nada nuevo para ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, se ha producido una enorme transformación del sistema de fuentes. El sistema de fuentes del derecho se ha transformado porque se ha transformado el principio organizador del sistema de estados. Hasta la Segunda Guerra Mundial, uno podría decir que el sistema de derecho internacional de estados respondía a lo que
David Hale, un politólogo norteamericano muy respetado, llama el modelo Westfalia, porque es el modelo que se implementa a partir de Europa con la paz de Westfalia a mediados del siglo XVII, que da origen al primer modelo de relaciones de derecho internacional de estados, concreto, que es el modelo en base al cual, pese a que continuó habiendo guerras en Europa, mitigó lo que era el estado de guerra permanente. Pero ese sistema se basaba básicamente, y vamos a volver a recordar el debate Schmidt-Kelsen, se basaba básicamente en el principio de soberanía. Y el principio de soberanía, queridas amigas y queridos amigos, no dice ninguna otra cosa que es: vos no te metas conmigo, que yo no me meto con vos. Yo voy a tratar a tus ciudadanos como vos trates a los míos. El principio de reciprocidad. Hitler empieza la Segunda Guerra Mundial diciendo que los ciudadanos alemanes que vivían en la zona de Danzig, en Polonia, eran maltratados por los polacos. Por eso invade Polonia. Por eso justifica la invasión de Polonia. Cualquier parecido con Putin no es pura casualidad. Entonces, el sistema de naciones basado en la paz de Westfalia, a cuyo amparo se desarrolla el positivismo jurídico, no exento, yo digo, el positivismo decimonónico es un hijo del justnaturalismo. Esto creo que no hay que olvidarlo. Y tiene la misma pretensión de certeza del justnaturalismo. Dos movimientos que tienen una enorme importancia en el desarrollo del derecho moderno. No estoy siendo peyorativo, si digo que tenemos que criticarlo. Y en base a una idea que me parece muy hegeliana, en el fondo, y es la de considerar que el Estado es la suprema eticidad. Piénsenlo, lo que dice el Estado es bueno porque lo dice el Estado. Y entonces, al amparo de esta teoría, se puede producir que un Estado masacre a sus propios ciudadanos, sobre pretexto de llamarlos subhumanos. Los Lager, los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, más los gitanos, más los homosexuales, más las personas con discapacidad, más todo aquel que pensase distinto. Entonces, lo que acontece después es que miramos a lo que Hell llama, creo, que fue hace mucho que lo llamó así, con cierta ilusión, el modelo Naciones Unidas, en el que la idea de que lo que un Estado dice vale porque el Estado lo dice, ya no es tan así. Los derechos humanos son una invención que intenta poner freno a la barbarie. Miren, Carlos Nino, vuelvo a citarlo, mi maestro, en Ética y Derechos Humanos, un libro de él que recomiendo leer, dice esto exactamente, que es una de las mayores invenciones de la humanidad, similares a la penicilina. Fíjense la metáfora, o la comparación, no metáfora. Y es un intento que puede llegar a ser vano, pero ¿qué rol cumplen? Cumplen el rol de poner límites a lo que los estados podrían hacer con sus propios connacionales. Y entonces, cuando los sistemas constitucionales latinoamericanos han incorporado los derechos humanos, girando del sistema de Westfalia al sistema de Naciones Unidas, han incorporado a los tratados al interior del sistema jurídico, colocándolos, la doctora Hayton decía en la cúspide, ¿no? Según Kelsen es en la base del sistema, ¿no? En la famosa pirámide de Kelsen muchas veces se enseña como se dibuja una pirámide. La pirámide de Kelsen, que en realidad es de Merkel, está invertida. La Constitución, que es la norma de mayor grado de generalidad, está en la base. Y en el vértice están las normas de mayor grado de particularidad, que son las sentencias, entre las cuales tiene que haber congruencia. Bueno, en la base de la Constitución se han colocado con el mismo nivel de norma a los tratados.
Y lo que hace esto es un efecto, nuevamente yo le diría bifronte. De una parte, permite que las cortes constitucionales, o si quieren ustedes, las cortes que tienen función de control de constitución, o los jueces que tienen control de constitución, puedan impedir que los otros poderes del Estado violenten los derechos. ¿Es posible que los jueces abusen de esta facultad para imponer su propia tabla axiológica por sobre la tabla axiológica que los legisladores o los convencionales han impuesto? Sí. Pero esa paradoja no tiene solución. Bien, agradecemos su participación. Por favor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el consejero Pablo Espinosa Márquez hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Jorge Douglas Price por su destacada disertación.